¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Impacto Psicológico a través de Habibi Televisión. Y esta semana vamos a continuar con el programa de bullying, acoso escolar. Platicamos en el programa anterior que era con situaciones muy conflictivas donde prácticamente veíamos que inclusive situaciones de muerte, vimos el aspecto legal y todavía quedó inconcluso muchas formas de cómo tratarlo, cómo evaluarlo, cuáles son las principales repercusiones psicológicas por las cuales atraviesa tanto el niño que lo está sufriendo, la víctima, como también las condiciones en que podemos buscar el cambio con lo que son los agresores o los victimarios. Este programa nuevamente va a estar muy interesante. Continuamos con las mismas invitadas de la semana pasada, así que permanezca con nosotros y disfrute este programa a través de Impacto Psicológico. Vamos al estudio. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en el estudio nuevamente con este tema que está muy interesante y que lo dejamos en segunda parte, que es bullying, el acoso escolar. Y pues nuevamente le vamos a dar la bienvenida al estudio a la psicóloga Eva Tolentino Gómez. Eva, muchísimas gracias, Evita, por estar aquí nuevamente en este segundo programa. Y también le damos la bienvenida a la licenciada Mónica Mejía. Moni, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este segundo programa, segunda parte. Gracias por estar aquí. Y bueno, la semana pasada dejamos muchas cosas inconclusas porque el tema era bastante amplio. Yo me quedé sumamente preocupado, me quedé muy preocupado porque pues hablábamos de que el niño que es victimario, pues no existe una sanción donde se le pueda de alguna forma contener de una manera legal. Únicamente tiene que ir a terapia psicológica. ¿Qué pasa, Evita? ¿Qué pasa con...? Vamos a empezar primero desde el aspecto del niño que ha sufrido bullying, la víctima. ¿Qué pasa con el niño? Porque hemos hablado que inclusive puede llegar hasta la muerte, el suicidio. ¿Qué va pasando en su mente? Bienvenida. Bueno, pues esto de este tema, este punto que tocamos de que hay víctimas mortales del acoso escolar, es un punto muy interesante, ¿no? Porque el deterioro es progresivo. Entonces, en ningún momento en el momento en que el niño empieza a ser víctima de agresiones por parte de uno o varios compañeros, él empieza a mermar lo que es su autoestima. Y entonces empieza a desencadenar una serie de conductas en donde ya no quiere ir a la escuela. ¿Quién sabe por qué? Pero ya no quiere ir a la escuela. Llanto excesivo cuando llega a la escuela, algunas pesadillas, terrores nocturnos. De la tensión y de la ansiedad que esto genera hacia él, pues pudiera también causar eneuresis. Hasta el punto en el que es hacerse pipí, ¿no? Que es hacerse pipí en la cama. Y muchos papás, por la higiene, por los hábitos, lo dejamos pasar por alto, ¿no? Incluso el niño tiene una sanción de decirle, ay, pues ya te hiciste el baño otra vez, sin darle la importancia a las conductas del niño. Y estas son muy visibles. Pero estaríamos hablando que ya después de los 3 años hay un control de esfínteres. Entonces, si no es que antes. Entonces, si de pronto a la primaria un niño se hace pipí, ¿es una señal, un indicador de que algo está pasando? Es una alarma, es un motivo por el cual empezar a preocuparse y principalmente a investigar qué está pasando con nuestro pequeño. ¿Y todos los papás están al pendiente de esto? ¿Crees que lo pudieran identificar fácilmente o pudiera llegar a pasar desapercibido? Es fácil identificar, pero pasa desapercibido por los estilos de vida que actualmente tienen las familias. Trabajan los dos papás, se van muy temprano, llegan muy tarde, o incluso son hogares en donde pues no hay mucha atención a los niños, ¿no? Lo que pase con ellos durante el día no es mi preocupación como padre, como madre, es resolver las cuestiones económicas, las broncas que hay con la pareja, con la familia, y estas cuestiones las pasamos así. El niño tiene temor. ¿Te acuerdas que les platiqué la semana pasada que había un niño en la primaria que me hacía bullying? Iba yo en 6º año de primaria, que me escondía yo en el salón de clases entre las butacas para que no me viera. Y la verdad le tenía yo mucho miedo.
¿qué pasa en el niño? ¿Cómo? ¿Qué debe de hacer? ¿Tiene que decirle, maestro, me están tratando me están acosando? Tú nos habías dicho la semana pasada que un incidente, por ejemplo, si dos chicos se caen mal y se pelean, eso no es bullying, ¿verdad? No. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber una intencionalidad y tiene que haber actos repetitivos, o sea, es contra él, y es con esa malintención de lastimarlo. Y con una cierta duración. Con cierta duración, claro. ¿Qué debe de hacer el niño? Tiene que, porque luego el golpeador, el acosador dice, si le dices al maestro, te voy a dar una, pero bueno, si me acusas con tus papás, sí, te voy a encontrar y te voy a dar una santa pela. ¿Qué tiene que hacer el niño? Fíjate que es muy curioso lo que tú dices, porque hablamos mucho de bullying, hablamos mucho del acoso escolar, qué es lo que deberíamos de hacer, pero muy pocos bajamos la información a los niños, es decir, el ABC de cuando a ti te pase, ¿no? De ve a decirle a tu maestro, y en esta parte de ve a decirle a tu maestro o dile a tu mamá, es donde debemos de prestar mucha atención, porque incluso los niños llegan a verbalizar, es que me molestan en la escuela, pero de ahí no pasa. Es ahí donde, pues, quien recibe la queja, en este caso ya sea mamá o ya sea el maestro, pues tuviera que indagar quién te molesta, qué te hacen. En Tamaulipas, no hace mucho tiempo, un niño lloraba constantemente y decía, es que yo ya no quiero ir a la escuela, y ya no quiero ir a la escuela, iba en 5º grado, y decía a la mamá, ¿pero por qué? Es que me molesta. Y hasta ahí se quedó. Un día le metieron la cabeza a los excusados para quitarle su dinero, los niños que siempre lo molestaban. Al llegar a la casa desarrolla una conducta extraña para la mamá. Cuando le daba agua, él sentía que se ahogaba. Lo llevan al doctor, le dicen que no tiene nada, y a los pocos días muere de una infección pulmonar. Un caso muy sonado. Sí. Habría que prestarle atención y bajar la información a los niños, que deben de hablar, que deben decir. Y aquí entra también esta educación en la asertividad que debemos de tener. Fíjate que ya cuando llego a la secundaria, le caí mal al maloso, siempre de la escuela le caía yo mal, no sé por qué les caía yo mal. El primer día de clases me ponen a hacer una lista de todos los alumnos. Y de pronto llego y le digo a uno, le digo, ¿cómo te llamas? Dice, yo no le doy mi nombre a los payasos. Y le dije, pues entonces no te apunto. Le digo, pues total. No, que apúntame. No te apunto. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a agarrar a la salida. Le dije, pues como quieras. Era un chavito que no me pasaba del hombro. Que le voy a poner una santa zarandeada y que nos vemos a la salida. Pues al que le pusieron la zarandeada fue a mí. Era un chico que había estado en internados y que era muy bueno para pelear. Pues me dio una santa golpiza. Todavía me lo quitan, se suelta y llega y me patea en la cara y me pone el ojo morado. Llego a la casa y me dicen, ¿qué te pasó? Le digo, no, pues jugando fútbol americano. Le digo, se me pasó el balón y me pegó en el ojo. O sea, no dije que me habían golpeado. O sea, era como también decir, pues te aguantas, ¿no? Llegó el momento en que este cuate me empezaba también a molestar. Y que le digo a mi papá, ¿sabes qué? Le digo, es que me están agrediendo en la escuela. Entonces me dijo, papá, ven acá. Y agarró guantes de box y me empezó a enseñar a boxear. Y de ahí fue donde ya de alguna manera empecé ya me di cuenta que era yo bueno para tirar golpes. Y ahí empecé a tener este proceso de empoderamiento. Pero muchas veces hay códigos donde dices, pues ya me pegaron. Por otro lado, si voy, me van a decir que soy rajón, y si lo acuso con la maestra, va a decir que era, aparte de que me ganaron, era yo la niñita que iba a quejarse, o decirlo a los papás. Es difícil, ¿eh? Muy difícil, y más inmersos en la sociedad en la que estamos, y no de Pachuca, no de Hidalgo, sino de los mexicanos, ¿no? Que en este patrón o esta ideología patriarcal, pues te dice, no, o sea, si chillas pareces niña, o pareces mariquita, ¿para qué le fuiste a decir a la maestra si tú y yo nos podíamos arreglar? Entonces minimiza nuestro concepto, en este caso de los varones, de hombría, de valía, y pues te tienes que enfrentar. Digo, afortunadamente superó ese hecho, pero ¿qué pasa
Si usted se vuelve una máquina de golpes, ya aprendiendo, ya sabiendo que es bueno para los golpes, que sí se los puede tranquear y que ya nadie le va a volver a pegar o a molestar. Me convertiría yo en lo mismo que son estos agresores. Y en muchos casos sí se convierten en eso. Pues muy interesante con todo esto, vamos a seguir platicando un poco más, ahora con la parte del agresor. Y bueno, estamos aquí en Habibi Televisión con el programa Impacto Psicológico. Regresamos después de este corte. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Impacto Psicológico con el tema bullying, acoso escolar. Y bueno, Mónica, la semana pasada yo me quedé muy preocupado realmente porque tú decías, y tienes toda la razón, un niño legalmente no se considera como una persona imputada, es decir, un responsable ante cometer el delito. Sabemos que tiene que ser una persona mayor de 18 años para poder responder legalmente, aunque está la correccional. ¿A qué edad entran a la correccional? Pues bueno, esta unidad de internamiento no es tanto una correccional, es una unidad de internamiento. ¿Por qué? Porque va a llegar ahí un niño o una niña de los 12 años a los 18 incumplidos. ¿Por qué puede llegar ahí, pero en un caso extremo? ¿Por qué? Porque si no atentaríamos en contra de los derechos de los niños y de las niñas. O sea, se tienen que rehabilitar de alguna otra forma, no tanto internando. Eso ya hablamos de un caso extremo. Pero ya llegando a centros de internamiento, dices que algo ya muy fuerte, una muerte, ya podrían entrar, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando que más o menos lo difícil es contener al nivel primaria. Estaríamos hablando de los 6 a los 11 años de edad, ya a los 12, ya de alguna manera, como dices tú, o sea, quedan internados, no se les finca todavía una responsabilidad penal, pero ¿qué se puede hacer? ¿Únicamente terapia? Únicamente terapia, sí. Y pues bueno, entra aquí también la responsabilidad de los padres. ¿Por qué? Porque también existen instancias o dependencias, en este caso la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de las cuales se tienen que apoyar. Ellos son los que también manifiestan a los familiares o a los responsables de los adolescentes únicamente para que ellos puedan tomar tratamientos. De ahí en fuera, pues, niños menores de 12 años definitivamente son exentos de responsabilidades. Únicamente se rehabilitan y pues ya no pasa a mayores. En el caso nos platicaba Evita la semana pasada, que muchos de estos niños agresores han sufrido agresión dentro de su casa y obviamente llegan y la reproducen con los padres, que son con los que pueden desquitarse. Esto estamos hablando de violencia intrafamiliar, es decir, el niño debe ser maltratado para poder desarrollar todo este tipo de conductas. Si se identifica que el padre o la madre son agresores, ¿qué se hace ahí? Pues bueno, entra de primera instancia DIF entra a poder ver si efectivamente este niño está siendo violentado dentro de su hogar. Si es eso, pues bueno, se tiene que mandar a citar a papá y a mamá si existe cualquiera de los dos, o si no los dos, o uno de ellos, o quien viva, o quien esté bajo el cuidado, quien esté cuidando a ese niño. ¿Para qué? Para hacerle saber, puede a lo mejor, como los estados y los municipios son autónomos, pueden de alguna forma desarrollar procedimientos para que estas familias tengan o puedan
cuidar bien a sus hijos, saber cómo cuidarlos o cómo enseñar a educarlos, porque de repente hay familias que pues no los dejan a la deriva, como decía Evita, ¿no? Que muchos salen a trabajar, o muchas personas son tan permisivas, que todo eso va desarrollando pues que los niños o las niñas realicen conductas que pues no son viables. Pues Evita, qué peligroso, ¿no? Y qué preocupante. Y qué preocupante, porque si los niños a nivel primaria no tienen algún tipo de sanción penal, pues podríamos encontrarnos bombas, porque estamos viviendo ahorita una etapa de violencia donde prácticamente lo vemos en la televisión, series de mucha violencia como las narcotelenovelas y todo eso. Estamos en una situación económica difícil donde prácticamente el futuro de mañana son nuestros niños, y si estamos experimentando esto con un tipo de niños violentos y los niños que son tranquilos, que también lo pueden estar sufriendo, primero, ¿qué se puede hacer con estos niños? Decía Mónica, la única forma es terapia. ¿Qué se hace con esos niños? Pues se debería de tener un programa de reeducación para las familias. Y no solo eso es una parte, porque aquí tendría que ser el compromiso tanto de instituciones, como ya lo mencionó la licenciada Mónica, de DIF, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de los mismos directivos de las escuelas, de los maestros, de los alumnos y de los padres. Y no existen estos programas. Eso es lo preocupante. Y fíjate que tocando este punto te quiero comentar que aquí en CENAPSI pues contamos con esa atención que se extiende a diferentes áreas y con todos los actores y con todas las instituciones, y se busca el vínculo pues para que se haga un programa, ¿no? Un programa de atención completa. Y es difícil aceptar la realidad, porque cuando tú empiezas a hablar de bullying o cuando sabes que un niño es agredido, dices, no, yo en su lugar, yo hubiera hecho esto y esto y esto. Cuando te enfrentas a una situación real, muy cercana a ti, te das cuenta de esto, ¿no? Que no puedes hacer absolutamente nada, que no pasa nada, que te vas a tener que quedar pues con tu coraje, que tu hijo ya tuvo afección, así que y nadie te resuelve. Fíjate que trabajar las terapias con estos niños no es nada sencillo. A mí me tocó un chico que iba en la primaria, iba en cuarto año de primaria y medía 1.60 el chico. Era un gigante, era totalmente un gigante. Nadie se metía con él. Era tan agresivo. Aquí mamá y papá se habían separado. El niño era muy agresivo a tal grado que inclusive no solamente le pegaba a los niños, sino que llegó a intentar golpear a la maestra. La maestra, al verse tan amenazada, llaman a la madre y le dicen, si no cambia, si no lo mandan a un psicólogo, lo vamos a tener que expulsar, porque eso es normalmente lo que hacen las escuelas. Ya cuando el niño es muy conflictivo, lo llegan a expulsar. Cuando me lo traen a terapia, el niño también intentó agredirme a mí, intentó golpearme. Entonces son niños que ya traen muchísimos problemas y que a veces, si no son psicólogos preparados, no saben cómo tratar este tipo de cosas. Y la otra, también agreden maestros, que inclusive en Estados Unidos me llama mucho la atención que la ley ha sido reformada y que dentro de las instituciones de las universidades, ya ven que ha habido matanzas por parte de los alumnos, ahora los profesores están siendo autorizados para tener en su cajón un arma para poderse defender ante todo este tipo de situaciones. ¿Hasta dónde ha caído la violencia? Entonces, aquí vamos a ver algo bien importante. Y tú lo decías, es difícil porque los niños no lo denuncian. Tendríamos que identificar la violencia que se está dando en la casa y hacer programas de intervención con la familia por parte del DIF. Pero también hay maestros que lo pueden estar observando y que también pueden ser amenazados por los padres.
Hay muchas cosas que vamos a platicar, vamos a seguir con este tema, vamos a ir nuevamente a un corte para que veamos a nuestros patrocinadores. Y bueno, nosotros seguimos aquí con el tema del día de hoy, que es bullying, acoso escolar en impacto psicológico. Regresamos. Ya estamos nuevamente de regreso y bueno, antes de continuar con el tema, me gustaría mucho que Mónica, que me dijeras, aparte de ser la secretario académico, el secretario académico es quien se encarga de todas las firmas, de todas las calificaciones. Después del rector es la persona más importante, así que tengo el gran orgullo de Mónica ser secretario académico. Pero también es licenciada en Derecho. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿En qué número? ¿Qué tipo de casos atiendes también? Gracias, Arturo. Pues bien, de todos los casos atendemos. Me pueden ubicar en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, aquí en las oficinas de Cenapsi, pero también en Actopan, que es otro lugar, otro municipio del estado dentro del estado de Hidalgo. El número telefónico de su servidora es el 772-102-5650. Y nos referimos a los casos que atiendes, que civil, penal, laboral, mercantil, de todos los asuntos. Nomás para que vean qué equipo tengo. Evitan, aparte de ser la subdirectora de Cenapsi, también evita conferencias, ha hecho intervenciones en escuelas, también da terapia, así que Evita, quien quiera contratarte o contactarte de manera personal, ¿a qué te dedicas y en dónde te pueden contactar? Bueno, pues me pueden contactar a mi número celular, es el 772-141-2303, o si lo prefieren aquí en nuestras oficinas, en el 771-714-6828. Perfecto. ¿Sí es 6828 o 2868? O 2868. 2868. Lo vuelvo a repetir, es 771-714-2868. Aquí con mucho gusto estamos a sus órdenes, implementando esto nuevo en las escuelas, la atención integral, desde una detección de necesidades en niños, en maestros, en padres, diseñando planes específicos para cada institución y por supuesto la intervención, la ejecución del plan y los resultados. Fíjense que este programa lo pensamos porque nos llamaron directamente de una escuela primaria donde la situación de bullying ya es demasiado fuerte. Y una de las cosas que nos decía la directora es que el problema ya los estaba rebasando. Los niños empezaron a ser agredidos, empezaron a ser los agresores, pero llegaba el momento en que, como no había una buena intervención o una buena detección por parte de la escuela, los padres empezaron a involucrarse y empezaron a golpearse ya entre los padres, a tal grado nos decían que la Asociación de Padres de Familia había puesto una oficina dentro de la escuela con la finalidad también de empezar a cuidar todo este tipo de golpes que se estaba dando entre los niños. Pero también sucedió otro fenómeno que también nos comentaban, donde los niños ya no respetan a los maestros. Entonces los papás también agreden a los maestros, ya no es como en aquella época donde se veían como los segundos padres. Ahora los derechos de los niños ya dicen, es que no me puede gritar, no me puede hacer esto. Entonces ya también resulta muy difícil para las escuelas poder controlar a los niños y de pronto ni los maestros ni los directivos pueden hacer nada. Sí, claro, estamos hablando de un fenómeno general
y decimos acoso escolar o bullying, pero detrás de esto hay muchas conductas que vienen de los padres, ¿no? Hay hogares disfuncionales, hay modelos permisivos, hay maestros que no planean, hay directores que no controlan, que no hacen nada, infinidad de cosas. Y como lo decía, ya no solamente las causas vienen desde un hogar en específico, se ha convertido en un problema social, porque tú a diario levantas un periódico y hay una nota roja. Le picaron con un cuchillo, le cortaron la cabeza, lo secuestraron y todos buscan ahora lo económico, ¿no? Y lo que más vende es precisamente estas cosas de nota roja, del morbo. Si tú compras un periódico la mitad, son muertos. Entonces te lo vas normalizando. Una de las cosas que pasa cuando nosotros nos vemos involucrados en estas cosas de violencia, en cualquier ámbito, es que sufres una desensibilización. Sí, es normal, no pasa nada, no es tan grave. Y a nivel ya secundaria, he trabajado también con adolescentes, me decían ellos que preferían ser narcos. O sea, ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser abogados, yo voy a ser narco. Y voy a traer mi camionetota y mucho dinero y la voy a traer llena de muchachas y voy a ser el narco más violento y más salvaje. Sí, se ha cambiado mucho incluso las expectativas que tienen los niños. Antes de querer ser narcos, su sueño era irse a Estados Unidos. Cierto. Ahora ya no es irse a Estados Unidos, ahora es ser narco. ¿Por qué? Porque pues en los periódicos, en las series de televisión que hablan mucho de los narcos y que ellos controlan países y controlan la economía y que todo el mundo está a sus pies, pues los niños empiezan a introyectar estos modelos. Entonces, pues si a través de la violencia y a través de causarte daño yo tengo el control, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Hablábamos mucho de los niños agresores, que lastiman, ¿no? Que el acto es intencional, pero bueno, también es una manera de revertir las cosas, de ya no ser violentados. Mi papá me violenta, mi mamá me violenta, entonces yo llego a la escuela y agarro esa forma, ¿no? Ahora yo voy a violentar para no sentirme también tan mal. Entonces, para trabajar estos niños, ¿también hay que modificar el contexto? Tendría que contribuir todos, porque tú puedes rehabilitar a un niño y puedes ser el mejor psicólogo rehabilitando a niños agresores, pero ¿qué pasa cuando lo insertas otra vez a la escuela y en la escuela es el mismo ambiente? Por ejemplo, en las escuelas, y fíjate que muchos psicólogos también recomiendan aplicar como comúnmente decimos, la ley del hielo, como un método para frenar una conducta, ¿no? Pero es también una agresión al niño. ¿O qué pasa cuando tú rehabilitas al niño, eres el mejor psicólogo rehabilitando niños, y lo vuelves a insertar en el ambiente familiar violento del que viene? Todo tu trabajo que habías hecho, pues en un rato o en un día, pues va en retroceso. Por eso es que el acoso escolar se está convirtiendo en un fenómeno tan importante. Anteriormente se vivía, siempre ha existido el bullying, siempre ha existido el acoso, pero ahora se graba porque ya tenemos los medios a través de los celulares. Pero como lo platicábamos, el contexto es cada vez más violento, las personas se van desensibilizando. Anteriormente ver una muerte era algo muy raro y ahora vemos gente colgada, que los colgan en el puente, los que están descuartizados, y que están sucediendo constantemente los asaltos, las series policiales, las series de narcos, de los niños que quieren convertirse en narcotraficantes desde jóvenes. Entonces la escuela cada vez se está convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso. Creo que es muy importante la labor que estamos haciendo como CENAPSI y es algo de lo que me enorgullezco mucho. ¿Qué te parece, Evita, si para el siguiente bloque nos platicas un poco más sobre lo que es este programa de intervención? Porque es una serie de diagnóstico. Ya vimos que tiene que estar involucrado tanto niño, tanto padres, tanto profesores, tanto directivos, para poder lograr un cambio, porque es sumamente delicado. ¿Qué te parece si después de este corte regresamos
y hablamos un poquito más sobre lo que está haciendo CEP con respecto a la denuncia a través de la plataforma. Y bueno amigos, seguimos aquí en Impacto Psicológico a través de la productora Habibi Televisión. Yo soy su amigo Arturo Aguirre y regresamos después de este corte. Estamos de regreso nuevamente aquí en Impacto Psicológico y bueno, estamos ya en la parte final, en el último bloque, y para eso pues vamos a hablar sobre lo que es CEP y lo que es el plan de intervención de acoso escolar por parte de CENAPSI. También los invitamos a que vean toda la barra de programas que tenemos aquí en Habibi Televisión. Tenemos el programa Habla Amor, tenemos La Barra, así que sigan nuestro programa. Este programa se transmite a través de YouTube y bueno, la próxima semana nos vamos de vacaciones, así que estamos preparando para el siguiente año temas interesantes, y algunos de los que vienen es los jóvenes, qué pasa con su futuro y el compromiso. Vamos a hablar también, nos habían pedido en producción, qué pasa con la depresión en los relaciones sentimentales, y algunos otros temas más de impacto. Sigue pendiente del programa de la sexualidad en los niños con características especiales, y tomaremos también un tema de psicología forense y vamos a hablar sobre el agresor sexual. Y bueno, nuevamente volvemos al tema. ¿Qué está haciendo CEP? ¿Qué hace CEP? Porque CEP pues, es la institución y obviamente tiene que estar al pendiente de todo esto. Sí, de hecho CEP cuenta con una comisión que es la única que está facultada para abordar estos temas, pero tampoco llega a lo legal, ¿eh? Más bien ellos abordan el tema como sanciones administrativas, es decir, aquí sí se le finca la responsabilidad al maestro, o en este caso al director, si no se comprueba que sí intervinieron, que sí dieron los avisos, que sí hicieron caso, que canalizaron a instituciones. Es una plataforma de denuncia primero. Es una plataforma de denuncia, está en la página de la CEP, es muy fácil encontrarla. En este momento no me sé con exactitud cada letra del link, pero tú pones en Google plataforma para denunciar bullying y te sale automáticamente. Entonces, para hacer esto, bueno, pues te tienes que registrar, meter tus datos, y a partir de eso empieza un seguimiento. Que es muy importante que si hubo una pelea y le dieron la torre a su hijo, lo golpearon, eso no es bullying. Tiene que ser un proceso que tenga un cierto tiempo, que haya sido con algo repetitivo, con golpes, con palabras, es decir, acoso. Eso es importante, que sea algo repetitivo y de una forma fuerte. Sí, y es importante lo que dicen, ¿no? Darse cuenta, o si lo que vas a denunciar efectivamente es acoso, porque estos procedimientos no te llevan un día en detectarlo. Estos procedimientos llevan un tiempo considerable, porque hay que ir a visitar a la escuela, hay que visitar al niño, hay que ver cómo vive, vamos a deslindar, o se van a deslindar responsabilidades hasta llegar a las sanciones administrativas para los maestros. Entonces, incluso se puede llegar a destituir a los maestros de su cargo por esta omisión. Ok, entonces ya nos platicaste casos que la semana pasada lo veíamos del niño que lo agredieron en el baño. Tú nos decías que en el baño es un lugar donde se dan más este tipo de acoso, y que inclusive lo acostaron en el baño, en la taza, lo sumergieron para que pudiera estar pues prácticamente ingiere excremento, y esto le llega a afectar prácticamente los pulmones.
Entonces, pues hay que estar al pendiente de todo eso. Inclusive hubo un niño que lo aventaban contra la pared, varias veces los amigos lo aventaron, se llegó a golpear en la cabeza y esto hizo que de alguna manera el niño pues después tuviera un derrame cerebral. Y bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que intervenir en la escuela? ¿Qué es lo que hace CENAPSI con todo este proceso que es sumamente importante, pero que debe de ser muy profesional? Claro. Bueno, pues no podemos empezar a hacer acciones sueltas, aunque efectivas en un oportuno momento, no deben de ser acciones sueltas. Lo primero que se tiene que hacer pues es acudir con profesionales que se dediquen a eso, que sepan y tengan muy claro lo que van a hacer. Y bueno, el proceso comienza con esta detección de necesidades. Y este proceso de detección de necesidades, que es el primer paso, pues incluye la recogida de información de todas las personas que están involucradas en esta dinámica, es decir, se recoge a través de instrumentos especializados y diseñados a los niños, a sus edades, a sus habilidades, cómo perciben al maestro, si están recibiendo algún tipo de agresión por parte de algún maestro, algún tipo de agresión por parte de los niños, y esos instrumentos te permiten empezar a clasificar qué es acoso escolar, quiénes son tus principales víctimas de acoso escolar si las hubiera, y también los niños acosadores. Entonces ya desde ese momento tú ya puedes empezar a separar, ¿no? ¿Por qué? Porque en las escuelas el que brinca siempre las sillas dicen, es que es un niño problema, pero se encasilla en ese concepto. Entonces, cuando tú recoges la información de cómo los maestros perciben a sus alumnos, si ellos han detectado que algún alumno es violentado en su hogar, desde ahí ya tienes una pauta para poder intervenir. Entonces, lo que estoy entendiendo aquí, y me parece muy importante recalcar, es que en primero la aplicación del cuestionario va enfocado, y es bien importante, a la edad. Es decir, no es un instrumento único, sino que en base al nivel de entendimiento de los niños se genera un cuestionario. Se dirigen con la finalidad de tratar de identificar quiénes son víctimas y quiénes pueden ser victimarios, Claro. y los lugares donde puede estar dándose este tipo de situaciones. ¿Se aplica también para maestros, para padres? Sí, de hecho, esta recogida de información en estos instrumentos también se le aplican a los maestros. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una percepción de lo que está pasando con sus alumnos. ¿Por qué a los padres? Bueno, porque seguramente también habrá casos en donde quien esté incitando a lo mejor a la violencia entre los niños pudiera ser un maestro, ¿no? O a lo mejor no incitando, pero tal vez es un maestro que no planea, tal vez es un maestro que se sale a tomar el cafecito. Entonces cuando no está, y lo veíamos la semana pasada, ¿no? Que el segundo lugar donde más ocurren casos violentos de acoso escolar entre pares, pues es un salón sin maestro. Entonces, interesante, porque se les va a aplicar a los niños a todos los niveles. Estamos hablando que se les puede dar tanto a primaria, que son los niños que se encuentran entre los 6 y los 11 años. Sí. Se puede aplicar también en secundaria, que es de los 12 a los 14 años. Se le aplica a padres, se le aplica también a profesores. ¿Hay alguna conferencia previa donde puede haber concientización de todo esto? Porque no creo que muchos quieran participar, porque esto obviamente lleva un costo, ¿no? Sí, claro, y lo primero en lo que te fijas es cuánto te va a costar, ¿no? Pero bueno, programas con esta dimensión, pues claro que tienen que tener un costo, porque es el trabajo de profesionales detrás de todo este diseño de instrumentos, detrás de la sensibilización. Y sí, por supuesto, hay una conferencia previa para sensibilizar a los padres, ¿no? O sea, más que el costo económico que te esté generando, es lo que tú puedes prevenir, incluso a tu hijo, ¿no? Si tu hijo no está siendo víctima, pues lo salvas de muchas cosas, ¿no? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nuestro plan de intervención incluye estos ejes de intervención, en donde es la asertividad, en donde enseñas al niño a ser asertivo, porque hay muchos niños que no lo dicen. ¿Cómo lo hacen? ¿Individualmente? ¿Se hacen cursos? ¿Se dan conferencias?
El programa consta de muchos vectores. El programa puede ser de promoción, en donde tú empiezas un grupo de padres, de niños, dependiendo la edad, dependiendo la necesidad, por ejemplo, que encontraste en sexto, o la necesidad que encontraste en quinto. A lo mejor en quinto es una problemática, bueno, es una necesidad, y en tercero es otra. Entonces, esta recogida de información, que es la base de todo tu proyecto, te va a dar la pauta para que tú intervengas. A lo mejor la mayoría de tus niños de tercero tienen problemas de autoestima. Entonces es una conferencia previa de concientización, sí, aplicación de cuestionarios, sí, se califican los resultados, sí, y después se hace un programa de intervención donde se puede trabajar tanto con padres, con niños, con profesores y obviamente con grupos una vez identificando. ¿En cuánto tiempo se hace todo este proceso? Pues la recogida, mira, en su totalidad yo creo que puedes hacer un plan de intervención hasta en 3 meses. Pero pues la escuela te va dando la pauta del tiempo de intervención, porque también es cierto que tú tienes que tomar tiempo de ellos. Y tienen que dar pues la permisión, ¿no? De decir, ¿sabe qué? Tengo libre de que a mi grupo le aplique el instrumento de recogida de información de 8 a 9 de la mañana. Ok, entonces aquí nos ajustaríamos a los tiempos de las escuelas. Podemos hacer, prácticamente hablaremos de que todos estos resultados podrían ir desde un mes hasta unos 3 meses. Bueno, pues ahí tienen toda la información. Yo creo que es algo muy importante. A nosotros nos preocupa y por eso pues hemos creado toda esta serie de opciones profesionales para ustedes. Y amigos, pues muchísimas gracias. Ya lo vimos lo peligroso que puede llegar a ser una situación de bullying, porque prácticamente no hay un castigo directamente hacia el niño y tiene que ser identificado por todas las áreas. Agradezco, Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vita, nuevamente muchas gracias. A los amigos de producción, a todos los que están atrás de las cámaras, gracias a ustedes por vernos. Y bueno, nosotros nos vemos próximamente en un programa más de Impacto Psicológico a través de Javibi Televisión, para ti y por ti. Nos vemos.